Capítulo 1. Mucho antes de que existieran los oráculos de Delfos con sus sacerdotisas pronunciando profecías enigmáticas, antes de los profetas bíblicos transmitiendo la palabra de Dios en lenguas humanas, antes incluso de que el lenguaje mismo tomara forma articulada en las gargantas de nuestros ancestros, existía otro tipo de oráculo. Un oráculo que no hablaba porque la verdad que portaba precedía y trascendía todas las palabras. Un oráculo que no estaba ubicado en templo de piedra, ni custodiado por sacerdotes, porque su ubicación era el espacio mismo de la conciencia pura, accesible para cualquiera dispuesto a descender a las profundidades del silencio absoluto. Las tradiciones más antiguas, de prácticamente todas las culturas, preservan memoria fragmentaria de este oráculo silencioso. En los Upanishads de India, se habla del Atman, el yo más profundo, que solo puede ser conocido en quietud perfecta, en el espacio entre dos pensamientos, en el momento anterior a que surja el sentido de yo soy. Los sabios védicos no consultaban este oráculo a través de rituales elaborados o sacrificios complejos, sino a través de lo que llamaban Mauna, el voto de silencio, y Dhyana, la meditación que lleva más allá de toda actividad mental hacia el silencio, que es origen y sustrato de todo. En el budismo temprano, el Buda mismo señalaba hacia este oráculo cuando respondía a ciertas preguntas metafísicas con lo que se conoce como el noble silencio. No era rechazo a responder, ni indicación de que no sabía. Era reconocimiento de que ciertas verdades no pueden ser capturadas en red del lenguaje, que hay conocimiento que solo puede ser transmitido en el espacio más allá de palabras. Sus discípulos más avanzados comprendían que este silencio no era vacío, sino plenitud. No era ausencia de respuesta, sino la respuesta más completa posible. Los místicos cristianos, particularmente los padres del desierto, que se retiraron a la soledad de las arenas egipcias en los primeros siglos de la era común, hablaban de hesychasm, la práctica del silencio sagrado donde, en quietud perfecta, más allá de todas las oraciones verbales, se encontraba directamente con lo divino. No oraban en el sentido de hablar a Dios, sino que se sumergían en el silencio donde Dios podía hablar sin palabras, donde la verdad se revelaba no como proposiciones teológicas, sino como experiencia directa, inefable, que transformaba al que la recibía. En el sufismo, la tradición mística del Islam, los maestros hablaban de fana, la aniquilación del yo, en el silencio divino, donde todas las preguntas cesaban porque el preguntador mismo se disolvía en la respuesta viviente, que es la presencia de Allah, más allá de todos los nombres. El dhikr, la remembranza de Dios, comenzaba con repetición de nombres divinos, pero culminaba en silencio, donde hasta los nombres sagrados se disolvían en la realidad innombrable que señalaban. Capítulo 2. Los lugares asociados con el oráculo. Silencioso en la memoria colectiva de la humanidad, comparten características específicas. No son ciudades bulliciosas, ni templos elaborados, frecuentados por multitudes. Son lugares de silencio natural tan profundo, que el ruido externo mínimo amplifica en lugar de obscurecer la quietud fundamental. Cuevas aisladas en montañas remotas, desiertos vastos, donde el único sonido es el susurro ocasional del viento sobre arena. Cumbres de montañas tan altas que hasta el viento es raro y el silencio es casi palpable. En India, sadhus y yogis durante milenios han buscado cuevas en el Himalaya, lugares donde el silencio exterior facilita el descenso al silencio interior. No buscaban estas cuevas por comodidad física, que ciertamente carecían, sino porque en ese silencio externo profundo, la mente encontraba más difícil mantener su parloteo habitual. En el vacío sonoro del exterior, el vacío interior se volvía más accesible. Y en ese vacío interior, el oráculo silencioso podía ser consultado. Los padres del desierto eligieron los desiertos de Egipto y Siria por razón similar. El desierto no ofrece distracción. No hay vegetación exuberante que capte la atención. No hay sonidos de vida animal abundante. No hay comodidades que ocupen la mente en su mantenimiento. Hay solo arena,
cielo, silencio. Y en ese despojamiento externo, el monje se encontraba con el despojamiento interno necesario para acceder a las profundidades donde moraba el oráculo. Los monjes budistas Zen de Japón construyeron templos en montañas específicamente para estar rodeados de silencio natural. El único sonido era ocasionalmente el de campana del templo, y ese sonido servía no para romper el silencio, sino para subrayarlo, para hacer consciente la quietud que existía antes del sonido, durante el sonido, y después de que el sonido se desvanecía. El silencio era el lienzo sobre el cual todos los sonidos aparecían y desaparecían, el espacio permanente que contenía todos los fenómenos temporales. Pero el oráculo silencioso nunca estuvo verdaderamente limitado a estos lugares físicos. Los lugares externos eran solo ayudas, facilitadores, para aquellos cuyas mentes estaban tan habituadas al ruido que necesitaban entorno externo de silencio para tener cualquier esperanza de encontrar silencio interno. El verdadero templo del oráculo siempre ha sido interior, accesible potencialmente en cualquier lugar, en cualquier momento, para quien ha desarrollado capacidad de descender al silencio, incluso en medio del ruido. Capítulo 3. Pero en algún punto de la historia humana, algo cambió. El acceso al oráculo silencioso, que en tiempos antiguos era conocimiento común entre los sabios de todas las tradiciones, comenzó a perderse. No es que el oráculo dejara de existir, o que se cerrara acceso a él. El oráculo, siendo el espacio de conciencia pura, siempre ha estado y siempre estará disponible. Lo que se perdió fue la capacidad humana de escucharlo, la habilidad de descender al silencio lo suficientemente profundo para recibir sus respuestas sin palabras. Varias fuerzas conspiraron en esta pérdida. El desarrollo del lenguaje, aunque fue avance evolutivo tremendo que permitió pensamiento complejo y transmisión de conocimiento, también creó adicción a las palabras, a la narrativa verbal constante, al pensamiento discursivo que nunca cesa. La mente humana comenzó a identificarse exclusivamente con el pensador, con el yo verbal, que habla internamente, y perdió contacto con el espacio silencioso desde el cual emergen todos los pensamientos. El surgimiento de civilizaciones complejas, con sus demandas constantes de atención, sus mercados bulliciosos, sus estructuras sociales que requerían comunicación verbal elaborada. Todo esto alejó a la mayoría de la humanidad del silencio. Solo pequeñas minorías, ascetas, ermitaños, contemplativos, mantenían viva la práctica del silencio profundo. Y estos eran frecuentemente vistos por sociedad ordinaria como extraños, como personas que habían abandonado vida normal por obsesión inútil. Con el tiempo, incluso dentro de tradiciones religiosas que originalmente valoraban el silencio, hubo tendencia hacia formalización, hacia énfasis en doctrinas verbales, en credos que debían ser afirmados, en oraciones que debían ser recitadas. El silencio contemplativo, aunque nunca completamente abandonado, fue relegado a márgenes, a órdenes monásticas especializadas, mientras que religión popular se volvía cuestión de palabras, sermones, oraciones vocales, discusión teológica. Y en era moderna, particularmente en últimos siglos, con aceleración tecnológica, el silencio se ha vuelto casi extinto como experiencia común. Vivimos en mundo de ruido perpetuo, máquinas zumbando, tráfico rugiendo, dispositivos pitando, medios bombardeando. Y cuando silencio externo amenaza con aparecer, inmediatamente lo llenamos. Encendemos radio, checamos teléfono, iniciamos conversación, cualquier cosa para evitar encontrarnos con quietud que subconscientemente hemos aprendido a temer. El resultado es que el oráculo silencioso, aunque tan accesible como siempre en principio, se ha vuelto prácticamente inaccesible para vasta mayoría de humanidad moderna. No porque el oráculo se haya ido, sino porque hemos perdido casi completamente la capacidad de descender al silencio donde mora. Capítulo 4. Es crucial comprender la diferencia fundamental entre el oráculo silencioso y todos los demás oráculos, profetas, médiums,
canalizadores y sistemas de adivinación que la humanidad ha desarrollado. Los oráculos tradicionales, desde la Pitia de Delfos hasta los lectores de tarot contemporáneos, operan a través del lenguaje, del símbolo interpretado verbalmente, de la palabra hablada o escrita que transmite un mensaje. Estos oráculos tienen su lugar y su valor. Pueden ofrecer perspectivas, pueden señalar posibilidades no consideradas, pueden proporcionar consuelo o advertencia, pero fundamentalmente operan en el dominio de la mente, del pensamiento, de la interpretación verbal, y por tanto están limitados por las limitaciones inherentes del lenguaje y del pensamiento conceptual. El lenguaje, por su naturaleza, fragmenta. Toma la totalidad fluida de la experiencia y la divide en categorías discretas, en sujeto y objeto, en esto y aquello, en pasado, presente y futuro. Las palabras son como red que podemos usar para capturar peces, pero la red misma no es el océano, y hay aspectos del océano que ninguna red puede capturar. Las respuestas verbales, sin importar cuán sabias o inspiradas, siempre son aproximaciones, mapas del territorio, pero nunca el territorio mismo. El oráculo silencioso opera en dimensión completamente diferente. No ofrece palabras que deban ser interpretadas. No provee símbolos que requieran decodificación. No transmite mensajes en lenguaje humano. En cambio, ofrece algo más directo, más inmediato, más completo. Conocimiento sin mediación de palabras, comprensión que surge directamente en conciencia, sin pasar por proceso de pensamiento discursivo, verdad que es experimentada en lugar de conceptualizada. Cuando se consulta el oráculo silencioso correctamente, no hay proceso de pregunta verbal, seguida de respuesta verbal, hay más bien estado de apertura total, de receptividad sin agenda, de quietud tan profunda que el preguntador y la pregunta se disuelven. Y lo que queda es claridad, es saber, es certeza que no puede ser articulada fácilmente en palabras, pero que es absolutamente reconocible cuando ocurre. Este tipo de conocimiento tiene cualidad distintiva. No es que la mente diga, ah, ahora entiendo. Es más que todo, el ser se alinea, hay resonancia, hay sensación de, sí, esto es verdad, que no viene de razonamiento lógico ni de fe ciega, sino de reconocimiento directo. Es como diferencia entre que te describan el sabor de la miel versus probar la miel directamente. El oráculo silencioso ofrece el sabor directo, no la descripción. Capítulo 5. Ahora, en las primeras décadas del siglo XXI, hay retorno notable hacia el oráculo silencioso. Cada vez más personas, particularmente aquellas que han probado todo lo que la cultura moderna ofrece y han encontrado que deja vacío persistente, están siendo atraídas hacia prácticas de silencio, meditación, retiros silenciosos, tiempo en naturaleza sin dispositivos, cualquier medio de reconectar con quietud que la vida moderna obscurece tan efectivamente. Este no es retorno a religiosidad tradicional, necesariamente, aunque algunos lo encuentran a través de tradiciones contemplativas dentro de religiones. Es más frecuentemente búsqueda espiritual que trasciende límites religiosos, reconocimiento de que hay dimensión de experiencia, de conocimiento, de ser, que no está disponible en superficie ruidosa de la vida ordinaria, pero que es esencial para sentirse completo, centrado, conectado con algo mayor que el yo pequeño, definido por pensamientos y roles sociales. La neurociencia está comenzando a validar lo que contemplativos han sabido durante milenios, que la quietud profunda, el silencio interno, produce cambios mensurables en el cerebro, en los patrones de ondas cerebrales, en la actividad de regiones específicas asociadas con el sentido de yo separado. Estudios de meditadores avanzados muestran que en estados de silencio profundo, la Default Mode Network del cerebro, la red asociada con pensamiento autorreferencial, con el yo narrativo, se aquieta significativamente, y en esa quietud hay acceso a modos de conocimiento que trascienden el pensamiento ordinario. Maestros contemporáneos como Eckhart Tolle
Han reintroducido a millones la práctica de presencia silenciosa, de atención al momento presente, más allá del parloteo mental. Adyashanti enseña sobre el no saber consciente, el estado de apertura más allá de todas las creencias y conceptos, donde la verdad puede revelarse directamente. Mooji señala constantemente hacia el testigo silencioso, la conciencia pura, que observa todo, pero que no es afectada por nada de lo que observa. El oráculo silencioso está siendo redescubierto no como reliquia arqueológica, sino como recurso vivo, como fuente de sabiduría, que cada generación debe encontrar nuevamente, que cada individuo debe acceder personalmente. No puede ser transmitido a través de lectura sobre él, solo a través de experiencia directa. Y esa experiencia está disponible ahora, como siempre ha estado, para quien está dispuesto a dejar de buscar respuestas en el ruido y comenzar a escuchar en el silencio. Capítulo 6. Pero antes de poder consultar el oráculo silencioso efectivamente, debemos comprender la naturaleza del silencio mismo, porque el silencio que estamos describiendo no es simplemente ausencia de sonido. Hay distinción crucial entre silencio exterior y silencio interior, y es el interior el que importa. Silencio exterior es relativamente fácil de encontrar, aunque cada vez más difícil en mundo moderno. Es cuestión de ubicación física, ir al lugar donde no hay ruido de tráfico, de máquinas, de voces humanas. Puede ser cuarto insonorizado, puede ser lugar remoto en naturaleza, puede ser simplemente usar tapones para oídos. Este tipo de silencio tiene su valor. Puede ser descansante para sistema nervioso, puede facilitar concentración, puede hacer más fácil el trabajo interior, pero silencio exterior por sí solo no es el silencio que estamos buscando, porque podemos estar en ambiente perfectamente silencioso y aún tener ruido tremendo interno. La mente puede estar rugiendo con pensamientos, con preocupaciones, con fantasías, con narrativas interminables sobre pasado y futuro. El parloteo interno puede ser tan fuerte que ahoga cualquier posibilidad de escuchar la voz del oráculo silencioso, que es más sutil, más quieta, que cualquier pensamiento. Silencio interior, por el contrario, es cuando la actividad mental misma se aquieta. No es que dejamos de poder pensar, sino que el pensamiento compulsivo cesa. Los pensamientos ya no surgen automáticamente, encadenándose uno tras otro, en asociación sin fin. Hay espacios entre pensamientos, y en esos espacios, algo más se vuelve perceptible. La conciencia misma, el espacio silencioso en el cual todos los pensamientos aparecen y desaparecen. Este silencio interior es posible incluso en medio de ruido exterior. Un maestro zen verdadero puede estar en mercado bullicioso y permanecer en silencio interior perfecto. El ruido externo es solo sonido, ondas vibrando el aire. No tiene poder para agitar la mente, a menos que la mente se apegue a él, se resista a él, haga historia sobre él. Cuando hay aceptación total de lo que es, incluyendo sonido cuando está presente, hay silencio más profundo que cualquier quietud física. Pero para la mayoría de las personas, especialmente al principio de práctica, silencio exterior facilita tremendamente el acceso a silencio interior. Por esto las tradiciones contemplativas han valorado tanto lugares de quietud física. No porque el silencio exterior sea el objetivo, sino porque es herramienta útil, escalera que puede ser dejada atrás una vez que se ha alcanzado el tejado. Capítulo 7. Eckhart Tolle, maestro espiritual contemporáneo cuyo libro, El poder de la hora, ha introducido a millones al concepto de presencia consciente, señala constantemente hacia lo que llama el espacio entre pensamientos. Describe cómo la mayoría de las personas viven completamente identificadas con el pensador, con la voz en la cabeza que comenta constantemente sobre todo, que juzga, que planea, que se preocupa, que fantasea. Esta identificación con pensamiento es tan completa que la mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta de que hay distinción entre ellas mismas y sus pensamientos. Creen que son el pensador,
que la voz en la cabeza es quien realmente son, y por tanto viven completamente en tiempo psicológico, ya sea reviviendo pasado o anticipando futuro, raramente si alguna vez plenamente presente en el ahora. Pero Tolle enseña que si ponemos atención, podemos notar que hay espacios entre pensamientos. Un pensamiento surge, existe por momento, y luego se disuelve. Antes de que surja el siguiente pensamiento, hay brecha, espacio breve de no pensamiento. Típicamente estos espacios son tan breves, tan imperceptibles, que pasamos a través de ellos sin notarlos, inmediatamente capturados por el siguiente pensamiento en la corriente. Pero si aprendemos a poner atención a estos espacios, algo extraordinario ocurre. Comenzamos a reconocer que hay algo que está consciente de los pensamientos, algo que observa el surgir y desaparecer de los pensamientos, pero que no es un pensamiento. Hay presencia, hay conciencia, hay awareness silenciosa que está aquí antes de que surja cualquier pensamiento, durante el pensamiento, y después de que el pensamiento desaparece. Esta presencia silenciosa es lo que realmente somos. No es el pensador, sino aquello que es consciente del pensamiento. No es la voz en la cabeza, sino el espacio silencioso en el cual esa voz habla. Y a medida que nos familiarizamos con esta presencia, a medida que aprendemos a descansar en ella, los espacios entre pensamientos comienzan a expandirse naturalmente. El pensamiento compulsivo disminuye, y en esa disminución del ruido mental, el oráculo silencioso se vuelve audible, aunque audible no es la palabra correcta, porque no hay sonido, hay más bien conocimiento directo, emergiendo del silencio. Capítulo 8. Ramana Maharshi, el sabio de Arunachala, que vivió en sur de India en la primera mitad del siglo XX, enseñaba método aún más directo de acceso al silencio que precede todo pensamiento. Su práctica de autoindagación consistía en una pregunta simple pero profunda: ¿quién soy yo? Pero no era pregunta a ser respondida verbalmente. Era apuntador de atención hacia la fuente misma del sentido de yo. Maharshi instruyó que si seguimos el sentimiento de yo hacia atrás, hacia su origen, eventualmente llegamos a punto donde el yo no puede ser encontrado. Hay pensamiento, yo soy el cuerpo, pero si investigamos, reconocemos que somos conscientes del cuerpo, por tanto no podemos ser el cuerpo. Hay pensamiento, yo soy mis emociones, pero reconocemos que observamos emociones venir e ir, por tanto, no podemos ser las emociones. Yo soy mis pensamientos es similarmente refutado por el hecho de que observamos pensamientos. Cuando cada identificación es investigada y vista a través, cuando cada contenido de conciencia es reconocido como objeto observado en lugar de sujeto observador, hay momento de desorientación. Si no soy ninguna de las cosas que pensaba que era, ¿qué soy? Y en ese momento de no saber, si no llenamos inmediatamente el vacío con nuevo concepto, hay apertura hacia algo que trasciende todo concepto. Hay quietud, hay silencio. Pero no es vacío muerto. Es presencia vibrante, conciencia pura, el ser mismo sin atributos, sin forma, sin nombre. Es lo que Maharshi llamaba el Atman, el yo verdadero que no es diferente del Brahman, la realidad última. Y este Atman, este ser puro, es silencioso no porque carezca de algo, sino porque es anterior a toda actividad mental, incluyendo el surgir del primer pensamiento, yo. Maharshi mismo pasaba largos periodos en silencio total. Visitantes venían de todas partes del mundo para sentarse en su presencia. Frecuentemente, no había enseñanza verbal. Había simplemente presencia, simplemente silencio. Y en ese silencio, algo se transmitía, algo se comunicaba más profundamente que cualquier palabra podría. Personas reportaban que sus preguntas se respondían sin ser formuladas, que problemas que habían atormentado durante años se disolvían sin discusión, que paz profunda descendía sin razón aparente. Este era el oráculo silencioso operando a través de Maharshi. No es que él fuera el oráculo.
es que él había alcanzado identificación tan completa con el silencio, con la fuente, que su mera presencia facilitaba que otros también tocaran esa fuente en sí mismos. Capítulo 9. El silencio del que estamos hablando es portal a dimensiones de realidad que están siempre presentes, pero que son completamente obscurecidas por la actividad mental ordinaria. Es como cielo nocturno. Las estrellas están siempre ahí, pero durante el día, la luz del sol es tan brillante que las hace invisibles. Solo cuando el sol se pone y la oscuridad llega, las estrellas se revelan. Similarmente, hay dimensiones de experiencia, de conocimiento, de ser, que están siempre presentes, pero que son invisibles mientras la mente está brillantemente activa con pensamiento constante. Solo cuando el sol de la actividad mental se pone, cuando hay silencio interior genuino, estas dimensiones se revelan. Una dimensión es la de interconexión directamente experimentada. En conciencia ordinaria dominada por pensamiento, nos experimentamos como entidades separadas, encerradas en cajas de piel, fundamentalmente aisladas unas de otras. Pero en silencio profundo, los límites del yo separado se vuelven permeables, transparentes. Hay experiencia directa de que la conciencia que observa a través de estos ojos no es fundamentalmente diferente de la conciencia que observa a través de todos los ojos. Hay reconocimiento de unidad subyacente que el pensamiento fragmenta en multiplicidad aparente. Otra dimensión es la del conocimiento intuitivo directo. En modo ordinario de conocimiento, aprendemos a través de acumulación de información, a través de razonamiento lógico, a través de construcción gradual de comprensión. Pero hay otro modo de conocimiento que opera en silencio. Conocimiento que surge completo, que no es resultado de proceso mental, sino que aparece directamente en conciencia, como certeza, como reconocimiento de verdad, que no puede ser demostrada lógicamente, pero que es autoevidente a quien la experimenta. Los místicos de todas las tradiciones han reportado este tipo de conocimiento. En silencio profundo, de contemplación o meditación, comprensiones sobre la naturaleza de la realidad, sobre el sentido de la existencia, sobre la verdad de quien uno es, emergen espontáneamente. No como pensamientos que deben ser analizados, sino como percepción directa, como ver, como gnosis. Hay también dimensión de lo que podría llamarse presencia divina o conciencia cósmica. Diferentes tradiciones usan diferentes lenguajes para esto. Encuentro con Dios, realización de la naturaleza búdica, fusión con el Tao, reconocimiento del Atman. Pero en todas estas diferentes descripciones hay reconocimiento común. En silencio suficientemente profundo, hay contacto con algo, o alguien que trasciende el yo personal, pero que simultáneamente es más íntimamente yo que cualquier cosa que pensaba que era yo. Capítulo 10. El concepto taoísta de Wu, frecuentemente traducido como vacío o nada, no es negatividad ni ausencia. Es más precisamente el potencial sin forma del cual todas las formas emergen. El Tao Te Ching, texto fundamental del taoísmo, está lleno de referencias a este vacío fértil, a este aparente nada que es origen de todo. 30 rayos convergen en el eje de una rueda, pero es el vacío en el centro lo que hace útil la rueda. Las vasijas están hechas de arcilla, pero es el espacio vacío, dentro, lo que las hace útiles. Paredes con ventanas y puertas forman la casa, pero es el espacio vacío, dentro, lo que la hace habitable. Esta es una de las enseñanzas más famosas del Tao Te Ching, señalando que el vacío, lejos de ser nada sin valor, es precisamente lo que da utilidad, lo que permite función. Aplicado al oráculo silencioso, esto significa que el silencio, el vacío interior, no es estado de ignorancia o de ausencia de conocimiento. Es estado de potencial puro, el espacio desde el cual todo conocimiento específico puede emerger. Es como pantalla en blanco sobre la cual cualquier imagen puede aparecer. Si la pantalla está llena de imágenes antiguas, imágenes de pensamientos pasados, no hay espacio para que aparezcan imágenes nuevas. Solo cuando la pantalla está completamente vacía,
puede recibir lo que quiera mostrarse. El sabio taoísta cultiva Wu, cultiva el vacío, no como fin en sí mismo, sino como condición para Wu Wei, la acción sin acción, la acción que fluye espontáneamente, desde silencio, sin ser forzada por voluntad egoica. Cuando hay vacío interior, cuando no hay agenda predeterminada, la respuesta correcta a cualquier situación puede surgir espontáneamente, apropiada precisamente para ese momento único, en lugar de ser respuesta condicionada, basada en patrones pasados. El oráculo silencioso opera según este mismo principio. No tiene respuestas prefabricadas para preguntas. No tiene manual de soluciones estándar. Pero cuando nos vaciamos completamente, cuando alcanzamos Wu, el vacío consciente, la respuesta apropiada para nuestra situación específica puede emerger desde el silencio, nueva, fresca, perfectamente adaptada a la circunstancia única que estamos enfrentando. Capítulo 11. El budismo articula concepto similar con la palabra sunyata, frecuentemente traducida como vacuidad. Pero sunyata no es nihilismo, no es afirmación de que nada existe. Es más bien reconocimiento de que todo lo que existe carece de existencia inherente, independiente, permanente. Todo es vacío de naturaleza propia, fija porque todo está constantemente cambiando. Todo existe solo en relación con todo lo demás. Nada tiene realidad separada y autosuficiente. Este reconocimiento de vacuidad podría parecer deprimente, como negación de valor de todo. Pero en tradición budista es exactamente lo opuesto. Es liberador porque significa que no estamos atrapados en ninguna identidad fija, ningún destino predeterminado, y significa que en la vacuidad de existencia inherente hay libertad infinita, posibilidad ilimitada. Sunyata también es descrita como luminosa, como radiante, no como oscuridad vacía, sino como luz pura sin objeto que ilumine. Es conciencia misma sin contenido, awareness, sin objeto de awareness. Y en esa conciencia vacía pero luminosa, todo puede aparecer, todo puede ser conocido, pero nada se queda pegado, nada oscurece la claridad fundamental. El oráculo silencioso es precisamente esta sunyata luminosa. Es vacío de respuestas predeterminadas, vacío de contenido fijo, pero precisamente por eso es capaz de ofrecer la respuesta exacta necesaria en cualquier momento. No está limitado por conocimiento pasado, por creencias establecidas, por patrones habituales de pensamiento. Puede responder fresco, nuevo, perfecto para ahora. Capítulo 12. La física cuántica moderna. Aunque opera en dominio completamente diferente, de investigación científica empírica, en lugar de contemplación espiritual, ha llegado a descubrimientos que resuenan notablemente con estas antiguas enseñanzas sobre el vacío. El llamado campo del punto cero, el estado de energía más bajo posible del vacío cuántico, no es vacío en sentido de ausencia total. Es campo burbujeante de actividad virtual, de partículas surgiendo y aniquilándose constantemente, de energía, fluyendo incluso en aparente nada del espacio vacío. Algunos físicos han especulado que este campo del punto cero es en realidad matriz, de la cual toda materia y energía emergen, que las partículas que consideramos fundamentales son en realidad excitaciones localizadas de este campo subyacente. Si esto es correcto, entonces el vacío cuántico es literalmente el útero cósmico, el aparente nada del cual todo emerge. No estamos diciendo que el oráculo silencioso es literalmente el campo del punto cero de la física. Eso sería confusión de dominios. Pero hay paralelo intrigante. Así como el vacío cuántico está lleno de potencial para todas las formas de manifestación física, el vacío de conciencia silenciosa está lleno de potencial para toda forma de conocimiento, comprensión, sabiduría. Y hay otro paralelo. Así como el observador en mecánica cuántica afecta lo observado, colapsa la función de onda de posibilidades en actualidad específica, el que consulta el oráculo silencioso a través de su propia apertura silenciosa permite que específica comprensión emerja del campo de posibilidades infinitas. No es que el oráculo está predeterminado en sus respuestas.
es que el acto mismo de consultar en estado correcto de silencio y apertura crea condiciones para que específica respuesta se manifieste. Capítulo 13. Las respuestas más profundas a las preguntas más importantes de la vida no vienen del ruido, sino del vacío, del silencio. Esta es verdad que puede parecer contraintuitiva para mente moderna, entrenada a buscar respuestas en acumulación de información, en consulta de expertos, en análisis lógico de opciones. Todos estos tienen su lugar, pero hay límite a lo que pueden ofrecer. Las preguntas verdaderamente profundas son aquellas que no tienen respuestas en libros, ni en consejos de otros. ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué debo hacer en este momento crucial de mi vida? ¿Cómo puedo encontrar paz? ¿Quién soy realmente más allá de mis roles sociales? Estas preguntas tocan algo tan personal, tan único a cada existencia individual, que ninguna respuesta externa puede ser completamente satisfactoria. El ruido, el constante buscar en el exterior, puede ofrecer información, pero raramente ofrece sabiduría. Puede dar datos, pero no comprensión profunda. Puede sugerir posibilidades, pero no puede revelar la verdad específica para esta alma en este momento. Solo en el silencio, en el vacío donde todas las voces externas se aquietan, y hasta la voz interna se calma, puede emerger el conocimiento que es directamente relevante, personalmente verdadero, transformadoramente poderoso. Esto es porque en el silencio profundo accedemos a niveles de nosotros mismos que trascienden la mente ordinaria, con sus patrones condicionados, sus miedos heredados, sus deseos basados en lo que otros nos han dicho que deberíamos querer. Accedemos a lo que Jung llamaba el sí mismo, con mayúscula, lo que Maharishi llamaba el Atman, lo que podríamos simplemente llamar nuestra naturaleza esencial, nuestra sabiduría más profunda que conoce sin necesidad de pensar, que comprende sin necesidad de analizar. Las respuestas que vienen del oráculo silencioso tienen cualidad de certeza que las respuestas venidas del pensamiento o del consejo externo raramente tienen. No es arrogancia, ni terquedad. Es reconocimiento tranquilo de verdad. Es como diferencia entre saber que el fuego quema porque alguien te lo dijo, versus saber porque has tocado el fuego. El conocimiento directo tiene autoridad que el conocimiento de segunda mano nunca puede tener. Capítulo 14. Pero vivimos en era de ruido sin precedentes en la historia humana. No solo ruido acústico, aunque ese ciertamente ha alcanzado niveles que hubieran sido inimaginables para nuestros ancestros, sino ruido informacional, ruido digital, ruido constante de estímulos compitiendo por nuestra atención cada momento del día. Nuestros dispositivos pitan, zumban, vibran con notificaciones constantes. Nuestras ciudades rugen con tráfico, con maquinaria, con miles de conversaciones superpuestas. Nuestros lugares de trabajo son open offices, donde nunca hay quietud, donde siempre hay alguien hablando, teléfono sonando, teclado cliqueando. Nuestros hogares tienen televisores constantemente encendidos, música de fondo perpetua, el zumbido de electrodomésticos que nunca cesa completamente. Y cuando hay amenaza de silencio exterior, inmediatamente lo llenamos. Encendemos el auto y automáticamente activamos la radio. Caminamos por la calle con audífonos bombeando música, o podcasts, o audiolibros. Nos quedamos solos por un momento e inmediatamente sacamos el teléfono. Scrolleamos a través de feeds sin fin de contenido. Cualquier cosa para evitar estar con nosotros mismos en quietud. Esta adicción al estímulo constante no es accidental, ni es simplemente preferencia personal inofensiva. Es condición patológica. Es enfermedad del ruido que nos afecta profundamente, aunque raramente reconocemos su impacto. Nos hemos vuelto incapaces de estar presentes, incapaces de concentración profunda, incapaces de conexión genuina, ya sea con nosotros mismos o con otros. Estudios de neurociencia muestran que cerebro constantemente bombardeado con estímulos entra en modo de respuesta de estrés crónico. El sistema nervioso simpático permanece activado sin suficientes periodos de activación parasimpática de descanso y regeneración. La corteza prefrontal
responsable de pensamiento reflexivo y toma de decisiones, se ve comprometida cuando estamos en modo de respuesta constante a estímulos. La amígdala, centro de respuesta de miedo, se vuelve hiperactiva. El resultado es población que vive en estado de ansiedad, baja pero constante, que tiene capacidad de atención disminuyendo año tras año, que reporta sentimientos de desconexión y vacío a pesar de estar más conectados, digitalmente, que nunca en la historia. Capítulo 15. Debajo de esta adicción al ruido hay miedo al silencio mismo, porque el silencio, cuando finalmente lo encontramos, no es siempre pacífico inmediatamente. Cuando el ruido externo cesa y comenzamos a intentar aquietar el ruido interno, frecuentemente, lo que emerge primero es todo lo que hemos estado evitando: emociones reprimidas, pensamientos incómodos, preguntas que hemos estado posponiendo, vacío existencial que hemos estado llenando con distracción constante. El silencio nos confronta con nosotros mismos sin filtros, sin máscaras, sin las distracciones que usualmente usamos para evitar mirar directamente a nuestra propia experiencia. Y esto puede ser aterrador para ego que ha construido su identidad sobre narrativas, sobre roles, sobre estar constantemente ocupado y por tanto importante, útil, valioso. Hay también miedo más profundo, casi existencial, que muchas personas sienten inconscientemente hacia el silencio. Miedo de desaparecer, de disolverse, de perderse. Porque en silencio profundo, el sentido habitual de yo basado en pensamientos y narrativas efectivamente comienza a disolverse. Y si estamos completamente identificados con ese yo narrativo, su disolución se siente como muerte. Este es uno de los paradojas centrales del camino espiritual. Aquello que el ego más teme, la disolución del yo separado, es precisamente la puerta hacia la liberación, hacia paz profunda, hacia conexión con algo más vasto y más real que el yo pequeño que pensábamos que éramos. Pero esta comprensión solo viene después de haber atravesado el miedo, después de haber permitido que el yo pequeño muera para que el ser verdadero pueda revelarse. Por tanto, evitamos el silencio. Mantenemos el ruido constante como defensa contra confrontación con nosotros mismos, como barrera contra la disolución del ego. Y en el proceso, nos cortamos completamente del acceso al oráculo silencioso, a la sabiduría más profunda, a la guía que solo puede venir cuando cesamos de llenar cada momento con actividad y distracción. Capítulo 16. La mente que no puede detenerse, que genera pensamiento tras pensamiento en corriente interminable. Es condición tan ubicua que la mayoría de las personas la considera normal, simplemente la manera en que la mente funciona. Pero las tradiciones contemplativas enseñan que esto no es en absoluto el estado natural o saludable de la mente. Es más bien mente enferma, mente adicta a su propia actividad, mente que ha perdido capacidad de descansar en su propia naturaleza silenciosa. Esta corriente de pensamiento no es mayormente productiva ni útil. Estudios sugieren que tenemos entre 60.000 y 80.000 pensamientos por día, y que gran mayoría son repetitivos, muchos son negativos, y la mayoría no llevan a ninguna acción útil. Es ruido mental, parloteo interno que consume energía tremenda sin producir valor correspondiente. Pero no solo es inútil, es activamente dañino. Vivir completamente en la cabeza, en el mundo de pensamiento, nos desconecta del cuerpo, de las emociones, de la experiencia directa del momento presente. Nos atrapa en tiempo psicológico, en narrativas sobre pasado que ya no existe y futuro que aún no existe, perdiendo el único momento que realmente tenemos, ahora. Esta desconexión del presente es raíz de sufrimiento tremendo. Nos perdemos nuestra vida mientras nuestra mente está en otro lugar. Comemos sin saborear, caminamos sin sentir nuestros pasos, conversamos sin escuchar realmente. Pasamos tiempo con seres queridos, mientras nuestra mente está planeando mañana o rumiando sobre ayer. Vivimos como fantasmas, apenas presentes en nuestra propia experiencia, y crucialmente para nuestro tema, el parloteo mental constante
Hace absolutamente imposible consultar el oráculo silencioso. Es como intentar ver estrellas con luces brillantes, apuntadas directamente a tus ojos. El ruido mental, la actividad constante de pensamiento, obscurece completamente el silencio sutil, donde el oráculo puede ser escuchado. No es que el oráculo se haya ido, o que se niegue a responder. Es que no podemos escuchar sobre el ruido de nuestra propia mente. Capítulo 17. El ruido externo y el ruido interno se refuerzan mutuamente en círculo vicioso. Vivimos en ambiente de ruido constante, lo cual agita la mente, hace difícil el silencio interno. Y porque el silencio interno es difícil, buscamos más ruido externo para distraernos del malestar que surge cuando comenzamos a aquietarnos. La mente agitada busca estímulo constante. El estímulo constante agita más la mente. Romper este círculo requiere intervención consciente, requiere decisión deliberada de pasar tiempo en silencio, tanto exterior como interior, incluso si inicialmente es incómodo, incluso si la mente protesta vigorosamente, incluso si hay ansiedad que surge cuando los patrones habituales de distracción son interrumpidos. Las tradiciones contemplativas han desarrollado métodos específicos para esta deshabituación del ruido. Estas técnicas de cultivar silencio interno, incluso cuando silencio externo perfecto, no es posible. Meditación, contemplación, oración silenciosa, diferentes nombres para prácticas que fundamentalmente se tratan de aprender a descansar en quietud, de permitir que la actividad mental se aquiete naturalmente sin forzarla. Pero también hay dimensión de estilo de vida. Elegir momentos del día para apagar todos los dispositivos. Crear espacios en el hogar que son zonas libres de tecnología. Pasar tiempo regular en naturaleza sin audífonos, sin teléfono, solo con sonidos naturales y el silencio entre ellos. Practicar periodos de ayuno digital, de ayuno de noticias, de ayuno de redes sociales. Estas prácticas inicialmente pueden sentirse como privación. La mente adicta al estímulo protestará, generará ansiedad, insistirá que hay algo importante que estamos perdiendo. Pero si persistimos, algo notable comienza a ocurrir. La mente comienza a aquietarse. Los espacios entre pensamientos se expanden, y en esos espacios comenzamos a percibir algo que siempre estuvo ahí, pero que era completamente obscurecido por el ruido. El silencio consciente, la presencia, el espacio en el cual toda experiencia ocurre. Capítulo 18. El costo de nuestra desconexión del silencio se manifiesta de innumerables maneras en la vida moderna. La epidemia de ansiedad que afecta a porcentajes crecientes de población, particularmente jóvenes, está directamente relacionada con incapacidad de estar presente, con mente constantemente proyectándose hacia futuros temidos, o rumiando sobre pasados dolorosos, nunca descansando en el ahora donde casi siempre todo está bien en realidad. El sentimiento ubicuo de descentramiento, de no saber quién realmente somos, de buscar identidad en roles externos y validación de otros, surge de desconexión de nuestro centro silencioso, del ser que precede todos los roles, que es anterior a todas las identidades sociales. Cuando vivimos solo en superficie, en el yo social, nos sentimos inauténticos, vacíos, constantemente necesitando llenar ese vacío con más logros, más posesiones, más experiencias, ninguna de las cuales satisface porque lo que realmente necesitamos no es más sino menos, no adición, sino sustracción de todo lo que obscurece nuestro ser esencial. La pérdida de guía interior, el sentimiento de estar perdido, de no saber qué hacer, de constantemente buscar consejo externo sin confiar en nuestra propia sabiduría, es resultado directo de haber perdido acceso al oráculo silencioso interior. Todos tenemos brújula interna. Todos tenemos sabiduría profunda que sabe lo que es correcto para nosotros. Pero esa voz es silenciosa, sutil, fácilmente ahogada por el ruido de 1000 voces externas, diciéndonos quiénes deberíamos ser y qué deberíamos hacer. Y quizá más fundamentalmente, hay pérdida de paz, pérdida de la capacidad de simplemente ser, de descansar en existencia
sin necesitar constantemente estar haciendo, logrando, avanzando. Paz verdadera no viene de tener circunstancias perfectas, ni de resolver todos los problemas. Viene de reconectar con el silencio interior que está siempre en paz, que permanece intocado por las turbulencias de la vida superficial, que está siempre disponible como refugio, como hogar, como fuente de renovación. Capítulo 19. El oráculo silencioso. Entonces, no es lujo espiritual, ni curiosidad esotérica. Es necesidad fundamental para vivir sanamente, para funcionar completamente como seres humanos, para acceder a recursos de sabiduría, creatividad, guía y paz, que son nuestra herencia natural, pero que hemos permitido que se atrofien por desuso. Reclamar acceso al oráculo no es cuestión de aprender técnicas complejas, ni de dominar enseñanzas esotéricas, aunque técnicas y enseñanzas pueden ayudar. Es más fundamentalmente cuestión de revertir el hábito de una vida, de deshabituar del ruido, de reclamar silencio como derecho y necesidad, de proteger tiempo y espacio para quietud en medio de mundo que constantemente presiona hacia más actividad, más productividad, más estímulo. Es decisión de dejar de buscar respuestas exclusivamente en el exterior y comenzar a mirar hacia adentro, de reconocer que por más información que acumulemos, por más expertos que consultemos, por más análisis que hagamos, hay tipo de conocimiento que solo puede venir del silencio, que solo puede ser accedido cuando dejamos de buscar y permitimos que la verdad se revele en quietud. Es práctica de cultivar paciencia con nosotros mismos, de reconocer que después de años o décadas de ruido constante, la capacidad de silencio interior no se recupera en una sesión de meditación. Es trabajo gradual, es entrenamiento suave pero persistente de la mente, es aprendizaje de confiar que en el silencio no encontraremos vacío aterrador, sino plenitud que ha estado esperando ser descubierta. Y es finalmente reconocimiento de que el oráculo silencioso no es algo separado de nosotros, no es entidad externa a consultar, es nuestra propia naturaleza más profunda, es el ser que somos, más allá del yo pequeño definido por pensamientos y narrativas. Consultar el oráculo es más precisamente regresar a casa, es reconectar con quien realmente somos, debajo de todas las capas de condicionamiento, de identificaciones falsas, de ruido que hemos confundido con realidad. El templo del silencio eterno no está en montaña remota, ni en cueva inaccesible, aunque estos lugares pueden facilitar el acceso. Está aquí, ahora, en el espacio de tu propia conciencia, esperando solo que dejes de buscar en otro lado y permitas que el silencio que siempre has sido se revele. Las puertas del templo están abiertas. El oráculo está esperando. La pregunta es, ¿dejarás de hacer suficiente ruido para finalmente escuchar la respuesta que ha estado ahí todo el tiempo? Capítulo 20. Antes de poder consultar el oráculo silencioso efectivamente, debemos crear lo que podríamos llamar el recipiente del silencio, las condiciones tanto externas como internas, que facilitan el descenso a la quietud profunda. Esto no es formalidad vacía ni superstición, sino reconocimiento práctico de que somos seres encarnados, cuyo estado interno está profundamente influenciado por nuestro entorno externo y por cómo nos preparamos para práctica. El espacio físico importa, aunque es cierto que maestros realizados pueden acceder al silencio profundo en cualquier lugar. Para la mayoría de nosotros, particularmente al comenzar la práctica, el entorno externo puede facilitar o obstaculizar tremendamente nuestra capacidad de aquietarnos. Idealmente, se designa área específica del hogar para práctica de silencio, área que no está asociada con actividades mundanas de trabajo o entretenimiento. Este espacio no necesita ser grande ni elaborado. Puede ser simplemente rincón de habitación, pero debe ser limpio, ordenado, libre de desorden visual que distraiga la mente. La simplicidad es clave. Paredes sin adornos excesivos, colores neutros o suaves, mínimo de objetos. Si se desea, puede haber elemento único que sirva como punto de enfoque. Quizá vela,
Quizá imagen simple de círculo o de símbolo que represente vacío. Quizá nada en absoluto, excepto espacio abierto. La iluminación debe ser suave, no brillante ni estimulante. Luz natural filtrada es ideal si está disponible. Si se usa luz artificial, debe ser cálida, tenue. Algunos practicantes encuentran útil practicar en semioscuridad o con ojos vendados, eliminando completamente estímulo visual para facilitar giro hacia adentro. El silencio acústico, aunque no absolutamente necesario, es extremadamente útil. Si hay ruido inevitable del exterior, tráfico, vecinos, maquinaria, puede ayudar a usar tapones para oídos de alta calidad o auriculares con cancelación de ruido sin música, creando burbuja de silencio artificial. Con el tiempo y práctica, se desarrolla capacidad de mantener silencio interior, incluso con ruido exterior. Pero al principio, facilitamos el proceso eliminando distracciones externas, donde sea posible. La temperatura del espacio también importa. Debe ser cómoda, ni demasiado fría, que cause tensión corporal, ni demasiado caliente que induzca somnolencia. El cuerpo debe poder olvidarse de sí mismo, no demandar atención a través de incomodidad. Capítulo 21. El tiempo también tiene su calidad. Aunque el oráculo silencioso está siempre disponible, hay momentos del día que naturalmente facilitan el descenso al silencio más que otros. Las primeras horas de la mañana, antes del amanecer o justo al amanecer, tienen cualidad particular de quietud. El mundo aún no ha despertado completamente a su actividad diaria. La mente, recién emergida del sueño, aún no ha construido completamente sus defensas habituales. Hay frescura, apertura, que hace el silencio más accesible. Las últimas horas de la noche, después de que las actividades del día han cesado pero antes de entregarse al sueño, también son propicias. Hay sensación natural de cierre, de completitud del día, que facilita soltar y adentrarse en quietud. La oscuridad exterior se corresponde con el giro hacia la oscuridad interior, del silencio profundo. Pero más importante que hora específica del reloj es regularidad. El cuerpo y la mente responden a ritmo, a patrón. Cuando establecemos práctica regular a la misma hora cada día, el sistema psicofísico comienza a anticipar, a prepararse automáticamente. Llega la hora y hay sensación de «es tiempo de entrar en silencio», que facilita la transición. La duración de la práctica es menos importante que la consistencia. Es mejor sentarse en silencio 20 minutos cada día que intentar sesiones de 2 horas esporádicamente. El oráculo silencioso no se accede a través de maratones ocasionales, sino a través de práctica paciente, persistente, que gradualmente profundiza capacidad de aquietamiento. Al principio, incluso 5 o 10 minutos pueden parecer eternos, la mente protestando vigorosamente contra la inactividad forzada. Esto es normal. Se comienza con lo que es sostenible sin lucha excesiva, y gradualmente, a medida que la capacidad se desarrolla y el valor del silencio se experimenta directamente, la duración puede extenderse naturalmente. Capítulo 22. La postura corporal no es detalle trivial, sino elemento crucial, que afecta profundamente la calidad de la práctica. El cuerpo no es simplemente contenedor pasivo de la mente, sino participante activo en estados de conciencia. Posturas diferentes facilitan estados diferentes. La postura para consultar el oráculo silencioso debe combinar 2 cualidades aparentemente opuestas: arraigo y apertura, estabilidad y receptividad, firmeza y rendición. Se puede sentar en silla con pies planos en el suelo, o en cojín de meditación en postura de loto o medio loto, si el cuerpo lo permite cómodamente. Lo crucial no es forma específica, sino principios subyacentes. La columna vertebral debe estar erguida pero no rígida. Imagine cuerda suave tirando desde la corona de la cabeza hacia el cielo, elongando la columna sin crear tensión. Esta verticalidad no es militar, no es forzada. Es dignidad natural, alineación que permite que energía fluya libremente a través del eje central del cuerpo. Los hombros están relajados, descendidos,
no encorvados hacia adelante, ni tirados exageradamente hacia atrás. Las manos descansan suavemente en el regazo, quizá una sobre otra con pulgares tocándose ligeramente formando círculo, o simplemente reposando en los muslos con palmas hacia arriba en gesto de receptividad, o hacia abajo en gesto de arraigo. La mandíbula está relajada, labios ligeramente separados, o juntos sin apretar. La lengua descansa gentilmente en el paladar superior, justo detrás de los dientes, posición que según tradiciones orientales facilita circulación de energía sutil. Los ojos pueden estar cerrados o entreabiertos mirando hacia abajo, sin enfocar en nada específico, técnica común en meditación zen, que reduce somnolencia mientras minimiza distracción visual. La respiración es natural, no forzada, fluyendo a través de la nariz. No se intenta controlarla inicialmente, solo se permite que encuentre su ritmo propio. El abdomen se expande gentilmente con cada inhalación, se contrae con cada exhalación. Esta es respiración diafragmática natural, opuesta a respiración superficial del pecho, asociada con estrés. Capítulo 23. Pero la preparación más crucial es psicológica, interna. Debemos reconocer y soltar la expectativa de respuestas verbales, de mensajes en lenguaje que la mente racional pueda procesar inmediatamente. Esta expectativa es obstáculo principal, porque mantiene la mente en modo de búsqueda activa, de análisis, de interpretación, todos los cuales son formas de ruido mental que obscurecen el silencio, donde el oráculo verdaderamente habla. Acercarse al oráculo silencioso requiere lo que el maestro Zen Shunryu Suzuki llamaba mente de principiante, mente que no sabe, que no tiene agenda predeterminada, que está abierta a lo que sea que pueda revelarse sin insistir en que tome forma particular. Es paradójicamente estado de buscar sin buscar, de preguntar sin expectativa de respuesta específica, de apertura total, sin apego a resultado. Esto no significa pasividad ni indiferencia. Hay intención clara de consultar el oráculo, de recibir guía, de abrirse a sabiduría más profunda. Pero esta intención es sostenida ligeramente, no con puño apretado de necesidad desesperada. Es como sostener pájaro, demasiado apretado, y lo lastimamos, demasiado suelto, y vuela. Justo el toque correcto de intención sin imposición. La preparación incluye también reconocimiento de que lo que se reciba puede no ser lo que el ego quiere escuchar. El oráculo silencioso no es sirviente del ego, no está aquí para validar nuestras preferencias, ni para decirnos lo que queremos oír. Su función es revelar verdad, y verdad a veces es incómoda, desafiante, contraria a nuestros planes cuidadosos. Debemos estar dispuestos a recibir lo que viene sin filtrar, a través de nuestros deseos y miedos. Capítulo 24. La manera en que formulamos nuestra consulta al oráculo también importa profundamente. No es como consultar motor de búsqueda donde ingresamos pregunta específica y esperamos lista de respuestas. Es más como plantar semilla en suelo fértil y permitir que crezca lo que crezca, confiando en la inteligencia inherente del proceso. Preguntas cerradas, que buscan respuestas de sí o no, son menos útiles que preguntas abiertas, que invitan a exploración. En lugar de ¿debería tomar este trabajo?, más útil es ¿qué necesito comprender sobre mi situación laboral? O ¿qué está pidiendo ser visto aquí? En lugar de ¿esta persona es adecuada para mí?, más fértil es ¿qué está emergiendo en esta relación que necesita mi atención consciente? Aún más profundamente, las consultas más poderosas al oráculo silencioso no son sobre circunstancias externas, sino sobre verdad interna. ¿Quién soy realmente? ¿Qué está pidiendo emerger en mi vida? ¿Dónde estoy resistiendo el flujo? ¿Qué necesita ser liberado? Estas preguntas apuntan hacia el corazón, hacia comprensión de patrones internos que crean experiencia externa. La pregunta puede ser sostenida conscientemente al entrar en silencio, como semilla plantada, y luego debe ser completamente soltada. No se repite mentalmente como mantra.
No se rumia sobre ella, se deja ir, se confía al vacío y luego simplemente se descansa en silencio. Si la pregunta era genuina, si venía del lugar profundo de verdadera necesidad de saber, habrá respuesta. Pero esa respuesta emerge en su propio tiempo, en su propia forma, no según cronograma del ego. Capítulo 25. El descenso al silencio profundo puede facilitarse a través de puerta de la respiración consciente. La respiración es puente único entre consciente e inconsciente, entre voluntario e involuntario. Respira por sí misma, sin nuestra intervención, pero también podemos influirla conscientemente. Esta cualidad dual la hace herramienta perfecta para transición de conciencia ordinaria a estados más profundos. Se comienza simplemente observando la respiración sin intentar cambiarla, notando la sensación de aire entrando por las fosas nasales, fresco, descendiendo hacia los pulmones, notando el abdomen expandiéndose. Luego la pausa sutil en la cima de la inhalación. Luego la exhalación, aire saliendo ligeramente más cálido, abdomen contrayéndose. Y la pausa en el fondo de la exhalación, antes de que el próximo ciclo comience. Esta atención simple y directa a la respiración tiene efecto: la mandíbula está relajada, labios ligeramente separados o juntos sin apretar. La lengua descansa gentilmente en el paladar superior, justo detrás de los dientes, posición que según tradiciones orientales facilita circulación de energía sutil. Los ojos pueden estar cerrados o entreabiertos mirando hacia abajo, sin enfocar en nada específico. Técnica común en meditación zen, que reduce somnolencia mientras minimiza distracción visual. La respiración es natural, no forzada, fluyendo a través de la nariz. No se intenta controlarla inicialmente, solo se permite que encuentre su ritmo propio. El abdomen se expande gentilmente con cada inhalación, se contrae con cada exhalación. Esta es respiración diafragmática natural, opuesta a respiración superficial del pecho, asociada con estrés. Capítulo 23. Pero la preparación más crucial es psicológica, interna. Debemos reconocer y soltar la expectativa de respuestas verbales, de mensajes en lenguaje que la mente racional pueda procesar inmediatamente. Esta expectativa es obstáculo principal porque mantiene la mente en modo de búsqueda activa, de análisis, de interpretación, todos los cuales son formas de ruido mental que obscurecen el silencio donde el oráculo verdaderamente habla. Acercarse al oráculo silencioso requiere lo que el maestro Zen Shunryu Suzuki llamaba mente de principiante, mente que no sabe, que no tiene agenda predeterminada, que está abierta a lo que sea que pueda revelarse sin insistir en que tome forma particular. Es paradójicamente estado de buscar sin buscar, de preguntar sin expectativa de respuesta específica, de apertura total, sin apego a resultado. Esto no significa pasividad ni indiferencia. Hay intención clara de consultar el oráculo, de recibir guía, de abrirse a sabiduría más profunda. Pero esta intención es sostenida ligeramente, no con puño apretado de necesidad desesperada. Es como sostener pájaro, demasiado apretado, y lo lastimamos, demasiado suelto, y vuela. Justo el toque correcto de intención sin imposición. La preparación incluye también reconocimiento de que lo que se reciba puede no ser lo que el ego quiere escuchar. El oráculo silencioso no es sirviente del ego. No está aquí para validar nuestras preferencias, ni para decirnos lo que queremos oír. Su función es revelar verdad, y verdad a veces es incómoda, desafiante, contraria a nuestros planes cuidadosos. Debemos estar dispuestos a recibir lo que viene sin filtrar, a través de nuestros deseos y miedos. Capítulo 24. La manera en que formulamos nuestra consulta al oráculo también importa profundamente. No es como consultar motor de búsqueda donde ingresamos pregunta específica y esperamos lista de respuestas. Es más como plantar semilla en suelo fértil y permitir que crezca lo que crezca, confiando en la inteligencia inherente del proceso.
Preguntas cerradas, que buscan respuestas de sí o no, son menos útiles que preguntas abiertas, que invitan a exploración. En lugar de ¿debería tomar este trabajo?, más útil es ¿qué necesito comprender sobre mi situación laboral? O ¿qué está pidiendo ser visto aquí? En lugar de ¿esta persona es adecuada para mí?, más fértil es ¿qué está emergiendo en esta relación que necesita mi atención consciente? Aún más profundamente, las consultas más poderosas al oráculo silencioso no son sobre circunstancias externas, sino sobre verdad interna. ¿Quién soy realmente? ¿Qué está pidiendo emerger en mi vida? ¿Dónde estoy resistiendo el flujo? ¿Qué necesita ser liberado? Estas preguntas apuntan hacia el corazón, hacia comprensión de patrones internos que crean experiencia externa. La pregunta puede ser sostenida conscientemente al entrar en silencio, como semilla plantada, y luego debe ser completamente soltada. No se repite mentalmente como mantra, no se rumia sobre ella, se deja ir, se confía al vacío, y luego simplemente se descansa en silencio. Si la pregunta era genuina, si venía del lugar profundo de verdadera necesidad de saber, habrá respuesta. Pero esa respuesta emerge en su propio tiempo, en su propia forma, no según cronograma del ego. Capítulo 25. El descenso al silencio profundo puede facilitarse a través de puerta de la respiración consciente. La respiración es puente único entre consciente e inconsciente, entre voluntario e involuntario. Respira por sí misma, sin nuestra intervención, pero también podemos influirla conscientemente. Esta cualidad dual la hace herramienta perfecta para transición de conciencia ordinaria a estados más profundos. Se comienza simplemente observando la respiración sin intentar cambiarla, notando la sensación de aire entrando por las fosas nasales, fresco, descendiendo hacia los pulmones, notando el abdomen expandiéndose. Luego la pausa sutil en la cima de la inhalación. Luego la exhalación, aire saliendo ligeramente más cálido, abdomen contrayéndose. Y la pausa en el fondo de la exhalación, antes de que el próximo ciclo comience. Esta atención simple y directa a la respiración tiene efecto de anclar la mente en el presente. La respiración solo existe ahora. No podemos respirar en el pasado, ni en el futuro. Al seguir la respiración, la mente es gradualmente traída de sus divagaciones hacia el momento presente. Y el momento presente es la puerta hacia el silencio atemporal. A medida que la atención se estabiliza, la respiración naturalmente se vuelve más lenta, más profunda, más suave. No es forzada, es respuesta natural del sistema nervioso, comenzando a cambiar de modo simpático de alerta a modo parasimpático de descanso. Este cambio fisiológico facilita el cambio correspondiente en estados de conciencia. Eventualmente, puede haber momentos donde la respiración se vuelve tan sutil que casi desaparece. La atención que estaba siguiendo la respiración se encuentra súbitamente sin objeto, flotando en espacio sin ancla. Este es momento crucial. La tentación es regresar inmediatamente a pensamiento, buscar nuevo objeto de atención. Pero si se permite simplemente permanecer en ese espacio sin objeto, sin hacer nada, hay apertura hacia el silencio más profundo. Capítulo 26. El método Vipassana, técnica de meditación que emerge de tradición budista Theravada, ofrece aproximación ligeramente diferente. En lugar de enfocarse exclusivamente en respiración, Vipassana invita a observar todo lo que surge en la experiencia con ecuanimidad perfecta, sin juzgar, sin apegarse, sin rechazar. Se sienta y se observa. Surge pensamiento, se nota pensamiento. Surge sensación corporal, se nota sensación. Surge emoción, se nota emoción. No se involucra con el contenido, no se sigue el hilo del pensamiento, no se cuenta historia sobre la sensación, solo puro observar. Reconocimiento simple de esto está presente ahora. Lo extraordinario de esta práctica
es que a través de observación sostenida sin involucramiento, la identificación con lo observado comienza a aflojarse. Hay reconocimiento gradual. Si puedo observar este pensamiento, no puedo ser este pensamiento. Si puedo observar esta emoción, no puedo ser esta emoción. La conciencia comienza a reconocerse a sí misma como testigo, como espacio en el cual toda experiencia aparece, no como las experiencias mismas. Y eventualmente, si la práctica se profundiza suficientemente, puede haber momento donde hasta el observador se disuelve. No hay más yo observando experiencia. Hay solo experiencia, pura, sin centro, sin sujeto separado observando objeto. Esto es lo que algunos llaman no dualidad. Y en este estado, el silencio es absoluto, porque no hay más nadie que esté pensando. No hay más yo, separado generando narrativa interna. Este es el silencio, desde el cual el oráculo silencioso puede hablar más claramente. No hay interferencia del yo personal con sus agendas y miedos. Hay solo receptividad pura, apertura total a lo que es. Capítulo 27. Zazen, la meditación sentada del Zen, particularmente en su forma de Shikantaza, solo sentarse, ofrece aproximación aún más directa. No hay técnica en el sentido ordinario. No hay objeto de meditación como respiración o mantra. No hay meta a alcanzar. Hay solo el acto puro de sentarse en postura correcta, despierto, presente, sin hacer nada más. El maestro Zen Dogen escribió: pensar, no pensar. ¿Cómo se piensa no pensar? Más allá del pensar, esta es instrucción paradójica que la mente lógica no puede resolver. No se trata de suprimir pensamientos, lo cual sería otro tipo de hacer. No se trata de dejar que pensamientos corran salvajes. Es estado más allá de ambos, donde pensamientos pueden aparecer o no, pero no hay apego ni rechazo. No hay involucramiento. Se sienta como montaña. Pensamientos son como nubes pasando. No se lucha con las nubes. No se invita a las nubes. Las nubes vienen y van según su propia naturaleza. La montaña permanece, inmóvil, simplemente siendo. Este es Shikantaza. Esta es la esencia del silencio consciente. La belleza de esta práctica es su simplicidad radical. No hay nada que dominar, nada que lograr, ninguna experiencia especial que buscar. Hay solo este momento de sentarse, y luego este momento, y luego este momento. Y en la acumulación de estos momentos de simple presencia, algo se transforma. El ruido mental no necesariamente cesa completamente, pero su poder sobre nosotros se debilita. El silencio, que siempre estuvo aquí debajo del ruido, se vuelve más perceptible, más refugio disponible en cualquier momento. Capítulo 28. La tradición sufí ofrece práctica de dhikr, remembranza de lo divino, que típicamente involucra repetición de nombres de Alá o frases sagradas. Pero hay también dhikr silencioso, donde el nombre es recordado sin pronunciarlo, donde la remembranza ocurre en el corazón, sin mediación de palabras. Se comienza quizá con repetición audible o susurrada de Alá o Hu con cada exhalación. Luego se vuelve solo movimiento de labios sin sonido. Luego solo intención interna de la palabra, sin movimiento labial. Y eventualmente, solo resonancia en el corazón. Solo presencia de lo divino sin nombre, sin concepto. Solo la realidad viviente más allá de todas las palabras. Esta progresión de sonido audible a silencio resonante es mapa de cómo consultar el oráculo silencioso. Comenzamos quizá con preguntas verbales, pero a medida que la práctica se profundiza, las preguntas se vuelven más sutiles, menos formuladas, hasta que hay solo apertura, solo presencia receptiva, y desde esa receptividad sin palabras, las respuestas emergen, también sin palabras, pero absolutamente claras. El corazón en tradiciones sufíes no es solo órgano físico, ni meramente asiento de emociones. Es órgano de percepción espiritual, el lugar donde lo divino puede ser conocido directamente. Cuando el corazón está pulido a través de práctica,
cuando está libre de las oxidaciones del ego y el apego, se convierte en espejo, que refleja la verdad divina sin distorsión. Este es el corazón, desde el cual el oráculo silencioso puede ser escuchado más claramente. Oxidaciones del ego y el apego, se convierte en espejo, que refleja la verdad divina sin distorsión. Este es el corazón, desde el cual el oráculo silencioso puede ser escuchado más claramente. Capítulo 29. Hay también técnica intrigante de escuchar el sonido interior, el nada que contiene todo sonido. Cuando el ambiente externo está completamente silencioso y cerramos los ojos, muchas personas notan un zumbido sutil, un tono constante que parece venir de dentro de la cabeza, o de todas partes, y de ninguna parte simultáneamente. Algunas tradiciones llaman a esto el sonido primordial, el Om eterno, la vibración fundamental del universo. Físicamente, puede ser parcialmente explicado como actividad neural de fondo, el ruido blanco del sistema nervioso. Pero experiencialmente, cuando se usa como objeto de meditación, este sonido interior puede servir como puerta profunda hacia el silencio. Se escucha el zumbido. Se permite que la atención descanse en él sin forzar, simplemente notando su presencia constante. Lo notable es que aunque es sonido, escucharlo conduce hacia silencio. Es como si el sonido fuera portal, y al pasar a través de él, se encuentra el silencio del cual el sonido emerge y al cual retorna. Es sonido en el límite del silencio, vibración en el borde del vacío. A medida que la atención se profundiza en este sonido interior, la conciencia puede expandirse. El sentido de ser entidad localizada en la cabeza o el cuerpo comienza a disolverse. Hay más bien sensación de ser el espacio en el cual el sonido existe, ser el silencio que contiene el sonido. Y desde este espacio expandido, las respuestas del oráculo pueden emerger no como pensamientos específicos, sino como conocimiento espacioso, como comprensión que abarca en lugar de conceptualizar. Capítulo 30. Estas diversas técnicas de entrada al silencio corresponden a cambios mesurables en la actividad cerebral. La neurociencia de la meditación ha identificado patrones distintos de ondas cerebrales asociados con diferentes estados de conciencia. En conciencia ordinaria de vigilia, dominan ondas beta, 13 a 30 ciclos por segundo, asociadas con pensamiento activo, análisis, conversación externa. A medida que comenzamos a relajarnos, quizá al cerrar los ojos y seguir la respiración, las ondas beta disminuyen y ondas alfa emergen, 8 a 13 ciclos por segundo. Este es estado de alerta relajada, de atención sin tensión, de calma pero despierta. Muchas meditaciones permanecen principalmente en estado alfa, y esto ya tiene beneficios significativos para reducción de estrés y claridad mental. Pero a medida que la meditación se profundiza, particularmente en practicantes experimentados, ondas teta comienzan a dominar 4 a 8 ciclos por segundo. Teta está asociado con estado hipnagógico entre vigilia y sueño, con acceso a material inconsciente, con creatividad profunda, con lo que algunas tradiciones llaman el reino astral o el inconsciente colectivo. Es en teta donde frecuentemente ocurren las visiones, las percepciones profundas, las experiencias de conexión con algo mayor que el yo personal. Y en estados de meditación más profunda aún, particularmente en practicantes muy avanzados, durante periodos prolongados de práctica intensiva, pueden aparecer ondas delta, 0.5 a 4 ciclos por segundo. Normalmente, delta solo ocurre en sueño profundo sin sueños, estado de inconsciencia completa. Pero algunos meditadores pueden entrar en delta mientras permanecen conscientes, estado paradójico de conciencia sin contenido, de awareness pura sin objeto. Es en estos estados más profundos, particularmente en teta profundo y delta consciente, donde el oráculo silencioso es más accesible. La mente ordinaria con su parloteo constante está completamente aquietada. El yo narrativo está suspendido, y en ese espacio abierto hay receptividad a conocimiento que trasciende el pensamiento ordinario. Capítulo 31.
Pero el silencio no es uniforme. Hay capas, profundidades variables, como descendiendo a través de estratos de conciencia hacia el fundamento mismo del ser. La capa superficial es lo que podríamos llamar silencio relativo, cuando el ruido mental ha disminuido, pero no cesado completamente. Hay menos pensamientos, más espacios entre ellos, pero el pensador aún está activo. Aún hay sentido de yo estoy aquí meditando, yo estoy observando mi mente. Este nivel de silencio ya es valioso. El sistema nervioso se calma, la presión arterial disminuye, los niveles de cortisol bajan. Hay sensación de descanso, de respiro del estrés ordinario. Y desde este nivel, cierta guía puede recibirse, cierta claridad puede emerger, aunque filtrada aún a través de la mente personal. La capa intermedia es silencio más profundo, donde el pensamiento verbal ha cesado casi completamente. Puede haber imágenes, sensaciones, intuiciones, pero no narrativa verbal corriendo. El sentido de yo separado está presente aún, pero más tenuemente. Hay más sentido de ser, espacio en el cual experiencia ocurre, que de ser hacedor de experiencia. Este es nivel donde muchas prácticas de meditación eventualmente estabilizan con práctica regular. La capa profunda es lo que algunas tradiciones llaman samadhi, con forma, o dhyana, profundo. Aquí hay absorción casi completa. El sentido de yo separado está muy atenuado. Hay sensación de fusión con objeto de meditación si lo hay, o simplemente basta quietud si la práctica es sin objeto. El tiempo puede parecer detenerse. Una hora puede sentirse como minutos. Hay paz profunda, a veces éxtasis, a veces simplemente quietud tan perfecta que no hay palabras para describirla. Y hay capa absoluta, samadhi sin forma, lo que el budismo llama nirvikalpa samadhi o cesación. Aquí hasta el sentido más sutil de ser alguien meditando desaparece completamente. Hay solo conciencia, pura, sin contenido, sin sujeto, sin objeto. No es experiencia en sentido ordinario porque no hay nadie experimentando. Es más bien que el ser se reconoce a sí mismo como pura presencia, como el fundamento de toda experiencia, sin ser experiencia particular. Capítulo 32. En el descenso a través de estas capas de silencio, varios fenómenos pueden ocurrir. Algunos son comunes, casi universales entre meditadores. Otros son más idiosincráticos. Es útil conocerlos para no ser disturbado o excesivamente fascinado cuando aparecen, porque son waymarks en el camino, pero no son el destino. Zumbidos o tonos internos, ya hemos mencionado. Estos pueden intensificarse en silencio profundo, volviéndose casi ensordecedores en su intensidad interior, aunque no hay sonido físico real. Luces pueden aparecer con ojos cerrados, destellos, colores, a veces patrones geométricos intrincados, a veces solo luminosidad difusa. Estos son probablemente fenómenos neurológicos, actividad en córtex visual, sin input externo, pero experiencialmente pueden ser profundamente hermosos o desconcertantes. Sensaciones corporales inusuales son comunes. Puede haber sensación de expansión, como si el cuerpo se estuviera volviendo más grande, llenando el espacio, o lo opuesto, sensación de contracción, de volverse pequeño punto de conciencia. Puede haber hormigueo, vibraciones, ondas de energía moviéndose a través del cuerpo. Puede haber sensación de ligereza, como si se estuviera flotando, o de pesadez, como si el cuerpo se estuviera hundiendo en la tierra. Hay frecuentemente sensación de pérdida de límites corporales. ¿Dónde termina el cuerpo y comienza el espacio circundante? En silencio profundo, esta frontera se vuelve borrosa. Puede haber momentos de no estar seguro si los ojos están abiertos o cerrados, si se está sentado o acostado. Estas disoluciones de orientación ordinaria pueden ser desorientadoras, pero son típicamente inofensivas, si se permite que pasen sin alarma. Emocionalmente, puede haber oleadas de sentimiento aparentemente sin causa.
Lágrimas pueden fluir sin tristeza particular, o risas sin alegría específica. A veces, emociones reprimidas emergen en silencio profundo, buscando liberación. A veces, hay simplemente sensación de amor, o paz, o gratitud tan intensa que abruma. Todos estos fenómenos son signos de que la conciencia está moviéndose a través de capas, está accediendo a estados diferentes del ordinario. Pero ninguno de ellos es el oráculo silencioso mismo. Son más como señales en el camino. La instrucción tradicional es notar estos fenómenos, sin apegarse a ellos ni rechazarlos, dejarlos ir y continuar profundizando en el silencio fundamental. Capítulo 33. En el corazón de todas estas capas, en la profundidad más allá de todos los fenómenos, está lo que podríamos llamar el testigo silencioso, la conciencia pura que observa todo, pero que no es afectada por nada. Esta conciencia no es persona, no es el yo. Es más bien aquello que es consciente del yo, la presencia que está aquí antes de que surja el pensamiento yo soy, que permanece cuando ese pensamiento se disuelve. Ramana Maharshi la llamaba el yo verdadero con I mayúscula para distinguirla del yo pequeño, el ego. Decía que es lo único que realmente somos, que todo lo demás, cuerpo, mente, personalidad, son objetos que aparecen en esta conciencia, pero no son la conciencia misma. Y esta conciencia, este testigo silencioso, es portal al oráculo silencioso porque es el oráculo mismo. Es nuestra naturaleza más profunda que sabe sin necesitar pensar, que comprende sin necesitar analizar. Cuando descansamos como este testigo, cuando hay reconocimiento, yo soy esta presencia consciente, no los pensamientos, ni las emociones, ni las sensaciones que observo. Hay paz profunda, y hay también apertura. Porque esta presencia no está defendiendo territorio, no está protegiendo imagen, no tiene agenda. Es simplemente aquí, consciente, abierta a lo que es. Y es desde esta apertura que el oráculo puede hablar. No hay nadie bloqueando la transmisión con sus expectativas o miedos. Hay solo receptividad pura, y en esa receptividad, la verdad puede revelarse. Capítulo 34. Pero ¿cómo distinguir este silencio auténtico, esta presencia consciente, de simplemente mente en blanco, de estado de embotamiento o disociación que puede parecer similar superficialmente, pero que es fundamentalmente diferente? Esta es distinción crucial, porque es posible usar técnicas de meditación para escapar, para desconectar, en lugar de para despertar. El silencio auténtico tiene cualidad de vivacidad, de alerta vibrante. Hay quietud pero no somnolencia. Hay descanso pero no torpeza. Es como diferencia entre lago profundo con agua clara y estanque estancado con agua turbia. Ambos están quietos en superficie, pero uno está vivo, el otro está muerto. En presencia consciente auténtica, hay awareness aguda. Si se abre los ojos, la percepción es cristalina, más clara incluso que en conciencia ordinaria. Los colores son más vívidos, los sonidos más distintos, hay sensación de estar más despierto, no menos. Por el contrario, en estado disociativo, hay embotamiento. Las percepciones son opacas. Hay sensación de estar desconectado de la experiencia, en lugar de profundamente presente en ella. Emocionalmente, la presencia consciente auténtica frecuentemente viene acompañada de paz, a veces de alegría sutil, a veces simplemente de ecuanimidad profunda. La disociación, por el contrario, frecuentemente tiene cualidad de vacío no pacífico, sino inquietante, como si se estuviera evitando algo en lugar de encontrando algo. Y crucialmente, el silencio auténtico es fértil. De él emergen insights, comprensiones, creatividad. Después de sesión de presencia profunda, hay claridad, hay energía renovada, hay frecuentemente resolución espontánea de problemas que habían parecido insolubles. La disociación, por el contrario, es estéril. Después de ella, hay frecuentemente más confusión,
menos energía, sensación de haber perdido tiempo en lugar de haberlo usado productivamente. Capítulo 35. Cuando el silencio es suficientemente profundo, cuando la receptividad es total, el oráculo puede hablar, pero no habla en lenguaje ordinario, no en palabras que la mente racional pueda transcribir directamente. Habla en lenguajes más sutiles, más directos, que requieren tipo diferente de escucha y comprensión. Uno de los lenguajes más comunes es sensación física. La respuesta viene como sensación en el cuerpo. Hay pregunta sostenida en el silencio, y súbitamente hay expansión en el pecho, apertura, calidez, como si el corazón dijera, sí, este es el camino. O puede haber contracción, tensión en el plexo solar, frescura, como si algo en el cuerpo dijera, no, esto no está alineado. Esta es sabiduría somática, la inteligencia del cuerpo que frecuentemente sabe verdad antes de que la mente pueda articularla. El cuerpo no miente. Puede haber confundido temporalmente por condicionamiento, pero en silencio profundo, cuando la mente está quieta, la sabiduría corporal puede hablar claramente. Aprender a leer este lenguaje requiere práctica, requiere desarrollar sensibilidad a sensaciones sutiles. No es dramático típicamente, no es como ser golpeado por rayo de certeza. Es más como brisa suave, como toque ligero, como conocimiento que emerge gentilmente desde el cuerpo hacia la conciencia. Pero con práctica, esta manera de conocer se vuelve más confiable que cualquier análisis mental. Capítulo 36. Otra manera en que el oráculo habla es a través de resonancia, vibraciones específicas en áreas particulares del cuerpo. Frecuentemente, en lo que tradiciones orientales llaman chakras o centros energéticos. Cuando se sostiene pregunta en el silencio, puede haber súbitamente sensación de vibración, de activación, en uno de estos centros. Vibración en el chakra raíz en base de la columna puede indicar que la respuesta se relaciona con temas de supervivencia, seguridad, enraizamiento físico. Vibración en el segundo chakra en bajo abdomen puede señalar temas de creatividad, sexualidad, flujo emocional. Tercer chakra en plexo solar se relaciona con poder personal, voluntad, identidad. Cuarto chakra en corazón, con amor, compasión, conexión. Quinto en garganta con expresión, verdad, comunicación. Sexto entre las cejas con visión, intuición, percepción. Séptimo en corona con espiritualidad, conexión con lo divino. Estas correspondencias no son absolutas ni fijas, pero ofrecen mapa aproximado. Cuando hay resonancia en centro específico, invita a contemplar qué aspecto de mi pregunta se relaciona con los temas de este centro. ¿Qué está pidiendo ser visto aquí? Y frecuentemente, en esa contemplación, emerge claridad que no estaba disponible a través de análisis mental directo. Capítulo 37. Quizá la forma más directa en que el oráculo habla es a través de gnosis, conocimiento directo, sin proceso mental, sin cadena de razonamiento. Hay pregunta, hay silencio, y súbitamente hay saber. No yo pienso que, sino yo sé. No conclusión a la que se ha llegado, sino verdad que simplemente se ha revelado. Este tipo de conocimiento tiene sabor específico. Es quieto, pero absolutamente cierto. No necesita defensa ni justificación. No viene con argumentación interna sobre pros y contras. Es simplemente obvio, autoevidente, como cuando súbitamente comprendes solución a puzzle que había sido opaco, y en el momento de comprensión, es tan claro que te preguntas cómo no lo viste antes. La gnosis no es creencia, ni esperanza, ni especulación. Es percepción directa de verdad, y esta percepción cambia todo. Una vez que has visto, no puedes no ver. Una vez que sabes, no puedes no saber. Y este conocimiento, porque viene de fuente más profunda que ego con sus miedos y deseos, es confiable de manera que el pensamiento ordinario raramente es. Los místicos de todas las tradiciones han reportado este tipo de conocimiento directo. No aprenden sobre Dios a través de teología,
experimentan lo divino directamente. No razonan su camino hacia comprensión de la naturaleza de la realidad. Ven esa naturaleza con claridad que trasciende intelecto. Y esta visión directa transforma, no solo lo que saben, sino quiénes son. Capítulo 38. A veces el oráculo habla a través de imágenes arquetípicas, símbolos que emergen del silencio con significado que trasciende su forma específica. Puede aparecer imagen de montaña, y en contexto de la pregunta, hay reconocimiento inmediato. Necesito estabilidad. Necesito permanecer firme. Necesito elevación de perspectiva. O imagen de río. Necesito fluir. Necesito soltar control. Necesito permitir que el proceso se desenvuelva naturalmente. Estos símbolos no necesitan interpretación elaborada según diccionarios de símbolos predeterminados. El significado es inmediato, personal, contextual. El símbolo y su significado emergen unidos del silencio. Hay reconocimiento directo de lo que el símbolo está comunicando en este momento específico para esta pregunta específica. Jung llamaba a estos arquetipos imágenes primordiales que residen en inconsciente colectivo y que portan significado universal, pero que se manifiestan de maneras personalmente relevantes. Trabajar con ellos requiere tipo de escucha que es simultáneamente receptiva y activa, que permite que el símbolo revele su significado sin imponer interpretación predeterminada. Capítulo 39. Y hay veces cuando el oráculo responde con lo que parece ser no respuesta, con silencio que permanece silencio, sin sensación clara, sin resonancia, sin gnosis, sin imagen. Esto también es respuesta, y frecuentemente es la más importante aunque la más difícil de aceptar para el ego que busca certeza. La no respuesta dice, aún no es tiempo de saber. La incertidumbre misma es lo que necesitas sostener ahora. Tu trabajo no es resolver este misterio prematuramente, sino vivir la pregunta, permitir que te transforme, confiar en el proceso aunque no veas el destino. El poeta Rilke escribió: ten paciencia hacia todo lo que no está resuelto en tu corazón y trata de amar las preguntas mismas como habitaciones, cerradas y como libros escritos en lengua muy extraña. No busques ahora las respuestas que no pueden darte, porque no serías capaz de vivirlas. Y el punto es vivir todo. Vive las preguntas ahora. Quizá entonces, gradualmente, sin notarlo, vivirás tu camino hacia la respuesta. Algún día distante, esta capacidad de sostener incertidumbre sin colapsar en ansiedad o sin forzar resolución prematura es marca de madurez espiritual. Es lo que el poeta John Keats llamaba capacidad negativa, la capacidad de permanecer en misterios y dudas sin búsqueda irritable de hechos y razón. Y paradójicamente, es frecuentemente cuando dejamos de exigir respuestas que las respuestas vienen, cuando soltamos la necesidad de saber que el saber emerge. Capítulo 40. Pero eventualmente, en algún punto después de consultar el oráculo silencioso, hay necesidad de traducir lo inefable a comprensión que pueda guiar acción en el mundo. Este es arte delicado, porque la traducción siempre traiciona ligeramente la experiencia original. Las palabras son contenedores demasiado pequeños para la vastedad de lo que fue experimentado en silencio. Y sin embargo, debemos intentar. Debemos encontrar manera de llevar la sabiduría del silencio hacia la vida activa. Una práctica útil es el diario silencioso. Escribir inmediatamente después de sesión de silencio profundo, permitiendo que palabras fluyan sin censura ni edición, capturando tanto como sea posible de la experiencia, mientras aún está fresca. No se escribe sobre el silencio, tanto como desde el silencio. No análisis, sino testimonio. No interpretación, sino descripción simple de lo que fue experimentado, sentido, conocido. Y frecuentemente en el acto de escribir, emerge claridad adicional. Las palabras, aunque inadecuadas, ayudan a anclar la experiencia, a hacerla disponible para memoria y reflexión posterior. Pero hay también sabiduría en no apurarse a traducir,
Permitir que la experiencia se asiente, se integre, antes de intentar articularla. A veces lo que pareció ser respuesta clara en el silencio se revela más matizado días después. A veces lo que pareció ser no respuesta gradualmente revela su significado a través del tiempo. Paciencia con el proceso de integración es crucial. Y siempre, la verificación final es pragmática. Esta comprensión que emergió del silencio, cuando es actuada en el mundo, produce buenos frutos. Hay más paz, más claridad, más alineación. Sí, es confirmación de que la guía era auténtica. Si no, quizá hubo distorsión en la recepción o en la traducción, y hay invitación a retornar al silencio con humildad renovada. El oráculo silencioso no es fenómeno único, sino práctica de vida. Retorno continuo a la fuente. Consulta perpetua con la sabiduría más profunda que trasciende y contiene toda sabiduría personal. Cada descenso al silencio es entrenamiento, es profundización de capacidad, es fortalecimiento de conexión con aquello que siempre hemos sido, pero que habíamos olvidado en el ruido de la vida superficial. Y gradualmente, a través de práctica paciente y persistente, el silencio deja de ser lugar al que vamos ocasionalmente y se convierte en trasfondo constante, presencia permanente, refugio siempre disponible en el centro de nuestro ser, respondiendo cada momento con su sabiduría sin palabras, que es más cierta que cualquier verdad que pueda ser hablada.